Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a Cristo Jesús? Y abrimos nuestra boca y le decimos: grande eres, Señor Jesucristo, grande eres, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque no saluda al que tiene cerca de usted, le dice: Dios te bendiga, qué bueno verte. Salga de su lugar si hay alguien cerca de usted, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte esta tarde. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Regale una sonrisa a alguien, regale una sonrisa, dígale: Dios te bendiga. Amén. Alguien necesita una sonrisa también. Amén. Regale una sonrisa, dígale: Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Alguien dijo por ahí: regale una sonrisa, no le hace que esté chimuelo. Regálele una sonrisa a alguien ahí. Dígale: Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Quiero darle gracias a Dios por la vida de todos los que estamos aquí esta tarde. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Esdras capítulo 3 verso 10. En lo que llega ahí al mensaje hay una petición de oración, y vamos a estar orando ahorita en el principio por Osiel Alejandro. Nuestra hermana Evelia Santos pide la oración por él. Vamos a estar orando por él. Tuvo un accidente, está hospitalizado esperando cirugía en el pie. Amén. Esdras capítulo 3 verso 10. También recordar y reforzar un poquito lo que nuestro hermano Víctor mencionaba. El domingo 28, o sea, de este domingo en 15 no tenemos servicio. El próximo domingo sí tenemos servicio. Dígale que está a su lado: próximo domingo sí tenemos servicio, porque como que se les olvida o no escuchamos, ponemos un poquito de atención. Y también recordarles que el próximo domingo vamos a levantar todo lo que es la parte de los alimentos para el 31. Usted puede traer una cacerola de, no sé, lo que usted guste, algo seco. Puede ser lengua en salsa verde, chicharrón seco picado ahí con jitomate, cebolla. Puede traer el chicharrón en salsa verde, en salsa roja. Puede traer carne deshebrada. Puede traer ¿qué más? Bueno, puede traer algo. Se trae una ollita ahí más o menos como de 1 kilo para usted y para compartir con otros, y vamos a comer de lo de todos. Lo hicimos así porque este año varias hermanas van a estar trabajando en la comida. Vamos a dar alimento para 1,800 personas más o menos. Entonces es mucha comida, y volverles a cargar el trabajo se me hacía complicado para ellas. Mejor así decidimos que cada quien traiga algo. Puede traer chorizo con papas. Puede traer no sé, lo que usted sepa hacer también, pero bueno, sí. Y les pueden hasta frijolitos para traer, pero hay que, gloria a Dios, hay que traer algo en el nombre del Señor. Así es que próximo domingo vamos a levantar todo. Necesitamos más o menos 30 guisados, poquito más. Vamos a hacer cuentas bien. Esdras capítulo 3 verso 10 dice: cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, adorando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera,
viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo del clamor, de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Quiero predicarles unos minutos en esta tarde bajo este pensamiento: un mismo lugar, pero dos emociones distintas. Un mismo lugar, pero dos emociones distintas. Padre, te damos gracias por lo que has estado haciendo. Gracias por lo que el mover, Señor, del primer culto, Señor. Gracias lo que tú hiciste en el primer culto. Te pido, Señor, que te puedas mover de la misma manera como lo hiciste, Señor. Gracias por los cánticos, las alabanzas, Señor, que hemos entonado para tu gloria, para tu honra. Pedimos, Señor, de tu bendición, que nos hables, nos ministres. Te pedimos también por esta necesidad, Osiel Alejandro, para que tú seas el que obre, Señor, en el pie de este varón, en el nombre de Jesucristo. Señor, reprende toda distracción, reprende toda perturbación, toda oposición en el nombre de Jesucristo. Y te pido que te muevas, Señor, en medio de tu palabra. Señor, te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Habrá alguien que pueda darle gloria al Señor Jesucristo esta tarde? Amén. ¿Habrá alguien que pueda bendecir el nombre de Jesús? Ayúdeme a predicar en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Ocupe tantito su lugar. A principios del siglo XIX, antes del auge de la locomotora de vapor, el sistema terrestre en ese tiempo y más avanzado y eficiente eran los carruajes tirados por caballos. Para los trayectos largos y pesados, la ingeniería del carruaje poco a poco fue perfeccionando. Ahora eran grandes y robustos y a menudo requerían de la fuerza combinada de 9 caballos por cada carruaje. Para poder mover las largas cargas y pasajeros de ese tiempo, la gente manejaba estos sistemas, era gente experta y el negocio en ese tiempo era muy rentable. Sin embargo, cuando los primeros ingenieros y visionarios presentaron la idea del ferrocarril, un tren movido por una máquina de vapor, la gente del transporte tradicional de carruaje se mostró escéptico y lo consideraban ruidoso y poco fiable. Pero el mayor error era que cometieron estos expertos en carruaje y sus inversores fue el siguiente: cuando pensaban en el tren de vapor, no lo veían como una tecnología nueva y revolucionaria, lo veían simplemente como una nueva mejora, algo que mejoraría el trayecto de su viejo sistema. Sin embargo, en la mente de ellos no miraban la locomotora como algo que iba a revolucionar completamente la movilidad. Ellos decían que el carruaje gigante iba a necesitar más de 9 caballos. Ellos en su mente pensaban y decían: ¿por qué invertir en una máquina de vapor si 9 caballos lo pueden hacer bien? ¿Qué pasa, dicen ellos, si un caballo, estaban hablando de la locomotora, un caballo se enferma? Es mejor tener 9 y que solo uno se enferme. Entendían que esta máquina, el ferrocarril, se movía a vapor y no necesitaba caballos. Esto les impidió a todos estos hombres ver el potencial de la locomotora. Ellos siguieron invirtiendo en carruajes más grandes y en caballos más fuertes, mientras que la nueva tecnología de ferrocarril superó por completo su modelo de negocio. El éxito pasado, cuando leí esta historia, quedé meditando en esto, porque el éxito pasado puede ser el mayor obstáculo para el éxito futuro.
Siempre habrá algo nuevo que va a ser compensado. Siempre habrá algo que va a traer algo nuevo para nosotros. Y en lo espiritual, Dios siempre hará algo nuevo en nuestras vidas. Porque servimos a un Dios que está presente. Servimos a un Dios que se mueve. Servimos a un Dios que está vivo. Él está en medio de nosotros. Y Dios siempre hará algo nuevo y algo diferente. Él va a traer algo nuevo a nuestras vidas. Alguien que lo crea, grite amén a esto. Dios mismo había inspirado en nuestro pasaje que quiero compartir esta tarde al rey Ciro, rey del imperio medo-persa, para liberar a los judíos cautivos y permitirles regresar a su patria. Esdras, en el capítulo 1, acompáñame, verso 1. La Biblia dice que en el primer año Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, que despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Los judíos que habían estado cautivos en Babilonia, habían estado cautivos 490 años en Babilonia. Dios los había enviado ahí porque su forma de vivir había sido desagradable para Dios, y Dios tomó un tiempo, 490 años, para dejar al pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Ahí fueron esclavizados por los babilónicos, fueron llevados, humillados a grandes cargas que experimentó el pueblo de Israel en Babilonia. Pero para este tiempo que estamos meditando, la Biblia dice que ya habían salido en la primera salida, salieron alrededor de 50,000 judíos cautivos para regresar y cumplir su misión. La misión que ellos tenían era edificar una vez más el templo en Jerusalén, volver a reedificar y a construir un templo donde la gloria de Dios pudiera estar en medio de su pueblo. Dios disciplinó y los llevó cautivos, y al regreso de Judá y a Jerusalén, no solamente ellos estaban regresando a su origen, a la tierra natal de ellos, sino lo más importante era esto: que ellos se sintieran que estaban regresando una vez más con Dios, porque precisamente Dios los dejó en ese lugar y los castigó por 490 años, y Él esperaba que cuando salieran del cautiverio ellos no solo regresaran a su ciudad, sino que se sintieran que una vez más estaban regresando a conectarse con Dios, porque ese es el deseo, querido amigo que estás tarde, hermano, ese es el deseo de nuestro Dios. Él quiere tener una relación contigo, Él quiere tocarte, Él quiere bendecirte, Él quiere ministrarte. Ese es el deseo de nuestro Dios. Nuestro Dios desea tener una comunión con nosotros, que podamos orar y Él poder responder nuestras oraciones, que podamos clamar a Él y Él poder atender a nuestras necesidades, porque servimos a un Dios que no está ausente de nosotros, ni está ausente de nuestros problemas. No, servimos a un Dios que nos ama y que está aquí en medio de nosotros, porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Cuando salen estos primeros cautivos hacia Jerusalén, la encomienda que ellos traían era esta: edificar un templo, un lugar donde la gloria de Dios esté. Dios quería que las personas que regresaran del cautiverio fueran diferentes a lo que se habían ido. Y la congregación que se convocó, judíos, en ese tiempo era una multitud mixta. Venían ancianos y jóvenes, venían artesanos, venían obreros comunes, venían sacerdotes jóvenes y viejos, y levitas jóvenes y viejos, gente de todo el pueblo, de todas las edades. Los mayores
aún recordaban el hermoso templo del culto en el tiempo de Salomón. Ellos recordaban la antigua gloria y el esplendor de la casa de Dios en el templo de Salomón. Pero los jóvenes que habían crecido en Babilonia nunca habían visto el templo ni habían asistido a algún servicio de adoración en ese templo. El templo de Salomón era digno de contemplar. Su belleza atraía a visitantes de todo el mundo. Imagínese usted un lugar donde todo estaba compuesto de oro, de plata, labrado de diferentes maderas preciosas. Un templo maravilloso, un lugar hermoso, un lugar donde Dios había visitado de una manera poderosa. Sin embargo, en el tiempo en el que les estoy hablando en esta tarde, Dios usaría al grupo de judíos para reconstruir una vez más su templo. Y Dios elige al profeta Ageo para animar a Zorobabel y a Josué, sacerdote de Dios, y a todo el pueblo de Israel a ser fuertes y a trabajar, porque dos buenas cosas Dios estaba pidiéndole. Ageo capítulo 2, el verso 6 nos dice: porque así ha dicho, o así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Dios inspiró a Ageo para mover a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo de Israel, para animarles a ser fuertes y reconstruir una vez más el templo en Jerusalén. Lo primero que Dios les dice es que Él iba a estar con su pueblo. Les dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, yo estaré con ustedes, yo voy a ayudarles en todo, mis promesas son fieles para con todos ustedes. Y lo segundo, que es lo más importante que Dios estaba prometiendo, es que Dios llenaría esa casa con su gloria. ¿Qué es esto? Que Dios llenaría ese lugar con la presencia de Dios. Él lo llenaría con su hermosa presencia. Y ese es mi deseo, que Dios llene esta casa con su gloria. Que cada vez que vengamos a un culto como este, podamos llenarnos de la gloria y la presencia de nuestro Dios. Ese es mi deseo personal, que la gloria de Dios esté en cada uno de nuestros cultos. Que aquí se mueve la presencia de Dios, que aquí haya sanidades, que aquí haya milagros, que aquí haya un mover de Dios. Ese es mi deseo, y debe de ser el deseo de cada uno de ustedes. Yo no sé si le estoy predicando a alguien en esta tarde que pueda decir: este también es mi deseo, que la gloria de Dios esté en esta casa. Cuando llegan estos 5,000 hombres a Jerusalén a comenzar a levantar el templo de Zorobabel, que fue llamado así, el templo de Zorobabel, la segunda restauración del templo. La Biblia dice en el capítulo 3, el pasaje que estamos meditando: y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen que Él es bueno y que para siempre es su misericordia sobre Israel? La Biblia dice: y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz. Pero mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguirse
el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía hasta lejos. Esdras nos permite ver, hermano, la reacción del pueblo al terminar de poner los cimientos. Muchos sacerdotes, levitas, ancianos, jefes de familias que habían visto la gloria pasada, ellos lloraban, ellos recordaban. Pero muchos otros jóvenes, ellos que no habían visto nada, ellos se regocijaban con júbilo. Por un lado había una voz de lloro, por un lado había una voz de lamento, por un lado había una voz de un recuerdo, pero por otro lado una voz de júbilo, una voz de esperanza, una voz de fe, una voz de que algo nuevo va a suceder. Oh, aleluya. Por un lado era un mismo lugar, pero dos perspectivas diferentes. Un mismo lugar, pero dos formas diferentes. Y es que los viejos, ellos miraban el pasado, ellos recordaban el pasado, recordaban el primer templo, su grandeza, su oro, su gloria, su riqueza. Se acordaban del arca de la alianza que contenía en ella el maná, tenía la vara y las leyes que Dios había dado a Moisés, las dos tablas de los 10 mandamientos, y recordaban eso con gloria, con cierta tristeza y dolor. Ellos recordaban que la gloria de Dios había llenado el templo. Primera de Reyes capítulo 8 verso 8 nos da luz de eso, y dice: y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel. Y cuando salieron de la tierra de Egipto, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Ellos estaban, cuando los sacerdotes estaban viendo echar los cimientos, los ancianos, los jefes de las casas paternas, dice la Biblia, miraban cómo se echaban los cimientos. Ellos lloraban, ellos se acordaban que anteriormente Dios había visitado a su pueblo y Dios había llenado ese templo con su gloria. Pero ahora están llorando, según Ageo en el capítulo 2 verso 3. Ellos están llorando porque están viendo que lo que se va a construir no tiene la misma gloria pasada. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Los ancianos sabían que ese lugar iba a ser más pequeñito. Ese lugar no iba a tener la gloria que tenía anteriormente. No iba a tener la riqueza, el oro. No iba a tener ninguno de esas cosas. Por el contrario, iba a ser más pequeñita. Ellos miraban el pasado con cierto dolor, con cierta tristeza. Pero en ese mismo lugar, en esa misma congregación, estaban otros que miraban eso como algo nuevo, como una nueva esperanza, como una nueva gloria. Había otros que decían: oh, yo no conocía ya el pasado, pero yo sé que Dios quiere hacer algo grande en medio de nosotros. Yo no miré el pasado, pero miro el futuro, que Dios quiere hacer algo nuevo, algo poderoso en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque los jóvenes, amén, presenta. Estos jóvenes no sabían nada, no tenían ni siquiera una imaginación de lo que había sido el antiguo templo. Todo lo que ellos recordaban
Era una vida de cautiverio y de esclavitud en una tierra extranjera, una vida de humillaciones, una vida de maltratos. Ellos no podían recordar ese templo antiguo, pero estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ellos no miraban sus ojos en el ayer, ellos miraban sus ojos en el presente, en el hoy y en el ahora. Quizás si Dios visitó de una manera poderosa el pasado, pero sabemos que Dios nos va a visitar también ahora en el presente. Alguien que me ayude a predicar en esta tarde. Déjeme decirte algo. Todavía no vemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todavía no vemos lo poderoso que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así es que en esta tarde vengo a decirle a alguien: no mires el pasado. El pasado quedó atrás. Mira lo que está por delante. Hay bendición de Dios, hay milagros, hay respuesta a tu oración. Todo eso está por delante. Hay una bendición de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque esto pasa, hermano. Esto es la importancia de la perspectiva. Es fácil equivocarse en cualquiera de esos dos sentidos. Es decir, algunos pueden estar estancados en el atrás, en el pasado, que no pueden ver ni entusiasmarse con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en el presente. Y otros están dispuestos a correr y a brincar como locos, sin recordarse lo que Dios hizo en su pasado. Cómo Dios te perdonó, cómo Dios te libró, cómo Dios te trajo a su camino, de dónde te sacó el Señor. Y mira, hoy estás aquí en la casa de Dios. No puedes olvidar ni el pasado, pero sí puedes ver lo que Dios tiene en tu presente. ¿Y qué es esto? Mire, es que esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay quienes han presenciado la gloria antigua. Quizás hay pocos hermanos aquí que han presenciado la gloria pasada. Los himnos del himnario, la liturgia antigua y lo atractivo de la iglesia presente puede entristecer a alguien y decir: no, yo me acuerdo allá en tal lugar, cómo Dios se movía, y cómo Dios con una guitarra hueca, y cómo Dios entre dos tablas. Y no, yo me llegué a sentar en esos cultos antiguos. Me llegué a sentar en cultos donde eran dos tablas. Las sillas no son las que usted está sentado, eran dos tablas con 4 tabiques de bloc. Y ahí cantaban y eran unos cultazos. Pero también en el presente también hay unos cultazos también. Podemos recordar el pasado. ¡Ay, qué bonito! No, pero también tengo que tener en cuenta que hay un nuevo mover de Dios para nuestras vidas. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y podemos recordar el pasado, podemos anhelar el pasado. Ay, yo me acuerdo. Algunas hermanas, no sé si a lo mejor hermano Vali se acuerdan de algunas cuando cantaban con guitarras huecas y éramos unos 5, 20 hermanos ahí cantando y la gloria de Dios caía. Pero fíjese qué maravilloso, aquí ya no vemos ni 20, hay muchos más que hemos recibido el evangelio del Señor Jesucristo. Podemos gozarnos del pasado, podemos recordar el pasado, podemos recordar lo que Dios hizo en el pasado, pero hay algo nuevo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Alguien que lo crea conmigo este día. Los de la mañana sí me apoyaron, ustedes me están dejando aquí abajo. Amén. Podemos recordar y alguien puede criticar los predicadores hoy nuevos y los coros y la música moderna, gloria al Señor. Más si ustedes me preguntan, me decía hablar con alguien, me decía: ¿conoces a este? No, yo no conozco ya ninguno de los nuevos hoy en día. Yo no sé ni quiénes nomás los que cantan los músicos, pues quién es el cantante, no lo sé.
A mí hábleme de Marcos Witt para atrás. Y le voy a decir cada cantante que era cantante cristiano. Pero puedo recordar el pasado. Puedo recordar y decir, aquellos cantos estaban tan bonitos. Pero también hay cantos muy bonitos hoy en día que alaban y magnifican el nombre de Jesucristo. Lo que le quiero decir es lo que dijo el profeta, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 verso 26. Alguien puede recordar el pasado con nostalgia y pensar que la iglesia pasada es mejor que la presente, pero déjeme decirle que no. El Señor, Él sabe cómo va a preparar a su iglesia para su segunda venida. Efesios 5:26 dice, para santificarla. Está hablando de, Pablo está hablando está poniendo como ejemplo el esposo con la esposa, el matrimonio del esposo con su esposa. Y Pablo pone el ejemplo de ahora de Cristo con su iglesia, y él dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero decirles en esta tarde que yo veo un futuro glorioso para la iglesia. Yo veo que Dios va a hacer algo grande con su iglesia. Él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. No importa lo que alguien pueda decir, no importa lo que el diablo pueda decir, no importa lo que el mundo pueda decir, la iglesia tiene un futuro glorioso porque está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el Señor mismo glorificará a su iglesia. En el templo anterior con Salomón estaba lleno de esplendor, de gloria. Su belleza exterior era sumamente atractiva. El monte del templo era una plataforma de 2.7 metros de alto, con 10 escalones que conducían a los pórticos. Había pilares y columnas con ornamentos decorados. El interior estaba revestido de oro, de plata. Las puertas de ciprés tenían grabados querubines, palmeras y flores. Pero el nuevo templo, cuyos cimientos contemplaban, no tenía ni oro ni plata. No había arca de la alianza, no había fuego sagrado. No se dieron cuenta estos hombres cuando estaban añorando el pasado. No se dieron cuenta de lo que Dios en realidad estaba buscando. Porque los antiguos, ellos al mirar los cimientos, ellos miraban que el nuevo templo ya no iba a tener el mismo esplendor ni la misma majestad. Iba a ser un templecito sencillo. Ya no iba a ser lo grande ni lo hermoso que iba a ser, sino que iba a ser un templo muy sencillo. Pero ellos olvidaron esto, que a Dios, hermano, Dios no está bien que tengamos templos bonitos, templos cómodos, pero eso no es lo importante. No es lo importante sentarnos en un lugar y bueno, estar cómodos, aunque sí es parte importante, pero eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia de un templo a otro templo es la presencia de Dios en medio de ese templo. Mire, he ido a lugares donde los templos son bonitos, son hermosos los templos, y yo veo y me quedo asombrado cómo están. Tienen hasta tienen asientos como hasta de butacas de auditorios, y aún ahí en las butacas tienen unas donde usted puede colocar su café, su Coca-Cola. Y la gente va a esos templos porque están bonitos, están cómodos, aire acondicionado, calefacción, un sonido tan envolvente, y músicos con música muy preparada y muy sofisticada, pero no hay nada de presencia de Dios. La gente se sienta, pone su cafecito y está el predicador y están tan a gustos, cruzada la piernita ahí. Pero cuando todo se termina, les dice: Dios los bendiga, que les vaya bien, se acabó el sermón, y la gente se va. Y no hay visitación, no hay presencia de Dios, no hay nada.
Pero también he estado en templecitos muy sencillos con unos cuantos hermanos que estamos ahí, y la presencia de Dios cae y hay algo que se mueve dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas, porque no importa el exterior, lo que importa es que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. Y yo creo que Dios está aquí en medio de su pueblo. Alguien que lo crea, suelte una alabanza al Señor Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. El pueblo, los ancianos, miraban el templecito que se estaba formando y decían: ya no va a tener la misma gloria, no va a tener el mismo poder. Y ellos lloraban ahí porque estaban anhelando ver aquello pasado. Pero Dios les dice esto a través del profeta Ageo. Les dice por capítulo 2, verso 6: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. En otras palabras, la misma gloria que vieron allá, yo también la voy a llenar aquí. Amén. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Por eso le digo que la iglesia tiene un futuro glorioso, porque su gloria será más grande. Su poder manifestado será más grande en medio de nosotros. Pero mire, muchos estaban así como rascándose la cabeza, como están todos ustedes. Y están, ¿qué nos quiere decir? Ahorita voy para allá. Mi final es más corto de lo que es todo el mensaje. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 25, trae al Nuevo Testamento la palabra que Dios habló a Zorobabel y a Josué a través de Ageo, y lo trae al Nuevo Testamento y nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 25. La palabra de Ageo, la profecía de Ageo era esta: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Toque. Dice Hebreos, el escritor a los Hebreos toma un tiempo para escribirle a la iglesia moderna, a la iglesia del Nuevo Testamento. Toma un tiempo para recordarnos a nosotros en esta tarde esto mismo, y trae del Antiguo Testamento, lo trae al Nuevo Testamento. ¿Y por qué trae estas palabras y esta profecía al Nuevo Testamento? Porque en la iglesia de los hebreos, los judíos nuevos convertidos a Cristo, ellos se quedaron con la ilusión de poder mirar algún día la gloria de Dios, pero ellos ya no la miraron, y ellos anhelaban y estaban, dicen los escritores, dice que estaban buscando desertar de Cristo, dejar el evangelio de Cristo para volverse ellos a su tradición judía, porque ellos miraban que su tradición judía era la profecía dada a Ageo. Esa profecía se iba a cumplir, y el escritor a los Hebreos trae a la memoria un pasaje tan importante para nosotros y tan trascendente
y de mucho valor para nosotros. Porque para atrás, para ellos los judíos, ellos tuvieron su gloria, ellos tuvieron su visitación. Pero también nosotros tenemos ahora la gloria y la visitación de nuestro Dios. Y dice, mirad, dice el verso 25 de Hebreos 12, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz y trae a Ageo a la memoria, y trae a Ageo al presente, y le dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oh, gloria al Señor. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas o construidas, para que queden las inconmovibles. Y alguien puede decir: ¿y qué me está diciendo con todo esto? Lo que está tratando de decir el escritor a los hebreos es que Israel, Judá, y cuando regresan del cautiverio, ellos pudieron experimentar una gloria. Pudieron experimentar una gloria una vez más. Los ancianos añoraban la gloria pasada, mientras que los jóvenes estaban contentos, porque aunque no conocían nada, sabían que Dios iba a hacer algo nuevo en medio de sus vidas. Y ellos tuvieron su gloria. Pero dice el escritor a los hebreos que todas esas cosas, dice que aún Dios iba a conmoverlos, y aún iba a conmover los cielos. ¿Y cómo iba a conmover los cielos? Dice el verso 26. Y esta frase, verso 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. El templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que fueron construidos, esas son cosas movibles, que fueron cosas que se desecharon para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ahora, ¿qué es esto del reino inconmovible? Está hablando del reino que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Hemos recibido algo más grande y más glorioso que lo que recibieron los antepasados. Hemos recibido la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Mire, nosotros tenemos algo mucho más grande. No más una lo cree, dos, tres, hijo. No me dejes de apoyar, hijo, porque me están dejando solo. Mire, de la gloria pasada del templo de Salomón, no quedó nada. Construyó Zorobabel el nuevo templo. Vino Herodes después de la muerte de Jesús y destruyó ese templo de Zorobabel. Todo quedó. Quedó un pedacito de barda que está en Jerusalén. Eso es lo único que quedó del templo de Zorobabel. La gloria del templo de Zorobabel quedó una simple barda, donde todos los judíos van en la mañana, al mediodía, en la tarde, y se paran delante de ese muro, de ese pedazo de barda, y ahí hacen oración. Y luego algunos hermanos que tienen la dicha de ir a Jerusalén dicen: hermanos, voy a ir a Jerusalén, ¿alguien quiere algo? Y todas hacen peticiones de oración para que los pastores vayan y metan ese rollito de papel con una petición entre las rendijas del muro de los lamentos. Como que si ese pedazo de barda tuviera algo poderoso, algo milagroso. No. La gente hace sus papelitos: oh, yo quiero que salves a fulana, yo quiero que me hagas un milagro, yo quiero que sanes esto, lo otro. Y lo hacen rollito, y ahí están los pastores llevando. Un día si voy a Jerusalén, no les voy a decir.
ni voy a llevarles peticiones de oración. Van a estar haciendo papelitos, ay, para que me sane, ay, para que me haga el milagro. Y va la gente y mete sus papelitos en ese pedazo de barda que queda. Y el escritor a los hebreos les dice: no, ustedes están mal, porque ustedes no tienen ni un pedazo de barda ahí para que vayan y orar y hagan ruegos. Ustedes tienen algo inconmovible. Tienen la gloria de Dios en vivo y todo color. Cada vez que alabamos a Dios, la gloria de Dios se hace presente. No está el muro ahí donde vamos a orar ahí, hazme el milagro. No, tenemos algo más grande. Tenemos la gloria de Dios en este servicio, en esta iglesia. Está la gloria de Dios. Aleluya. Es por eso que la iglesia tiene un futuro glorioso. Tenemos algo mucho más grande que lo que tuvo Salomón, que lo que tuvo Zorobabel en su tiempo. Tenemos algo más grande que la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Y Él puede hacer algo grande. Él puede traer sanidad. Él puede hacer milagro que has estado pidiendo. Él puede traer la bendición que has estado esperando. Pero dice el escritor a los hebreos, y está diciendo, y esta frase: aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, aquello que ya no sirve, aquello que se puede destruir, como cosas hechas, cosas construidas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Cristo permanente en medio de nosotros, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor de los Hebreos les está escribiendo a los hermanos que estaban desanimados, que estaban con la tentación de dejar el camino del Señor. Ellos querían regresar a la ley de Moisés otra vez. Pensaban que había más gloria en la ley de Moisés y en todas las cosas, sus ritos que hace el pueblo de Israel. Y el escritor le dice: no, están mal. Esas cosas son movibles y quedan deshechas para que queden las inconmovibles, las que son eternas, las que serán eternas. Sin embargo, para que eso sucediera, la iglesia tenía que hacer algo. La iglesia tenía que esforzarse. Yo creo, y les decía al principio, les decía en el culto de la mañana, yo creo que Dios todavía no envía lo que Él quiere enviar a esta iglesia todavía. Yo creo firmemente que Dios no ha terminado con esta iglesia. Yo creo que todavía no he visto el poder de Dios manifestarse poderosamente y palpable todavía en medio de nosotros. Yo creo todavía que su gloria no se ha depositado por completo en medio de nosotros. Yo todavía creo que el milagro que has estado, Él te lo puede dar. Yo todavía lo creo. Yo todavía creo que la oración que has estado pidiendo, Él la puede contestar todavía. Él no ha terminado todavía. Pero necesitamos una cosa, y termino con esto. La Biblia dice, el verso 4 del capítulo 2 de Ageo: pues ahora Zorobabel le dice: esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzase también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Señor viene a Zorobabel, a Josué, y les dice: esfuércense.
Pero lo interesante, hermano, de todo esto, que cuando los cimientos del templo se estaban echando, los cimientos, oh hermano, estaban poniendo las piedras y la mezcla, batiendo la mezcla y echándole sobre los cimientos, los ancianos comenzaban a llorar y a recordar que el templo ahora no iba a tener la misma gloria que tuvo el de atrás, y empezaban a llorar porque no iba a tener la misma majestuosidad ni el mismo mover de Dios. Pero los jóvenes estaban con una expectativa: Dios va a hacer algo poderoso en medio de nosotros, Dios va a visitación en medio de nosotros, Dios va a traer milagros, Dios va a traer maravillas y señales. Los jóvenes estaban contentos, los que nunca habían conocido el tiempo antiguo estaban gozosos. Dios va a hacer algo poderoso en medio de nosotros. Pero lo triste de todo esto, que cuando terminaron de echar los cimientos del templo y ya se acabó la fiesta, todos regresaron a sus casas y empezaron a construir sus casas, sus negocios. Empezaron a comprar casas, carros, terrenos. Empezaron a trabajar en las empresas. Empezaron a sembrar, a cosechar. Empezaron a casarse. Empezaron a hacer tantas cosas, y los cimientos del templo los dejaron así. Aquella expectativa de que Dios iba a hacer algo, la dejaron simplemente en una expectativa. Oh, qué tremendo, Dios va a hacer algo poderoso en medio de nosotros. Oh, Dios se va a mover poderosamente. Y cuando terminaron, pum, vámonos, Dios los bendiga, que les vaya bien. Y por 15 años el pueblo de Israel se enfocó en su agenda, en sus cosas, y hay que trabajar. Los niños hay que llevarlos a la escuela, y hay que llevarlos a la secundaria, y hay que meternos a trabajar, porque hay que pagar a Coppel, y hay que comprar todas esas cosas. Y 15 años dejaron, y Dios viene y a través del profeta Ageo los visita y les dice: en el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Estaban solo los cimientos del templo. 15 años los dejaron ahí. Se enhiervaron, se ensuciaron. 15 años de lo que ellos estaban con la expectativa esperando. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, o sea, no le alcanza. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ellos continuaron sus vidas. Ellos continuaron haciendo sus vidas y olvidaron que Dios quería visitar esa casa de una manera poderosa. Ellos olvidaron esa promesa de Dios que iba a llenar esa casa. Ellos olvidaron esas promesas de Dios. Sí, se gozaron en su momento y estaban echando los del templo, y los ancianos lloraban de nostalgia, mientras los jóvenes se alegraban y daban gritos de júbilo porque Dios iba a visitar su casa. Pero ellos se olvidaron.
Y yo personalmente, yo no quiero que Dios se olvide de una promesa que Dios me hizo al principio del ministerio. Yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Yo quiero ver un mover de Dios sobrenatural en este lugar. Yo quiero que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Y yo creo firmemente que Dios va a hacer milagros, sanidades. Él va a hacer maravillas en medio de nosotros. Pero necesitamos meditar en el Señor. Necesitamos considerar que probablemente nosotros hemos estado estorbando un mover de Dios sobrenatural. Quizás nosotros estamos pensando en que nosotros probablemente hemos estado estorbando a los que Dios quiere hacer. Y estamos terminando ya este año y quizás no hemos visto mi petición, no he visto la mano de Dios en mi vida como yo he querido. Pero quiero invitarle que nos pongamos sobre nuestros pies. Quiero invitarle a hacer algo en esta tarde. Todo aquel que tenga tiempo pidiendo a Dios por algo. Todo aquel que tenga tiempo pidiendo a Dios por un milagro, una sanidad, por una maravilla. Que ya tenga tiempo a Dios pidiéndole a Dios por algo. Yo creo que sí lo vamos a mirar. Yo creo que sí vamos a mirar esa respuesta. Rápido, pase. Si alguien tiene alguna petición que ha estado orando a Dios con tiempo, rápido, pase. Quédese aquí, quedémonos aquí. Yo creo que Dios tiene una visitación para nosotros. Yo creo que Dios quiere bendecir su vida. Has estado orando por alguna necesidad. Has estado orando por... Quédese aquí, vamos a orar. Quédese aquí. Acérquese un poquito, hermanas. Acérquese un poquito. Acérquese. Todos, nadie tiene necesidad. Gloria a Dios. Páseme el secreto. Yo creo firmemente que Dios quiere visitarnos. Vamos a hacer algo antes de... Usted tiene sus oraciones, usted tiene su petición. Usted tiene su petición. Vamos a pedir perdón a Dios. Esto es lo que me hizo sentir en la mañana. Vamos a pedirle al Señor que quizás nosotros mismos hemos estado estorbando su milagro. Hemos estado estorbando a que su mano de Dios trabaje en medio de nosotros. Y vamos a tomarnos un tiempo para pedir perdón al Señor. Si nosotros hemos estado estorbando su mover, hemos estado estorbando su gloria. El Señor le dijo al pueblo de Israel, al pueblo que salió de a Judá de Babilonia: meditad en tus caminos. Meditad en tus caminos. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo para decirle: Señor, perdónanos. Y después vamos a orar por ese milagro. Vamos a orar por esa necesidad. Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor. Y yo anhelo que tu gloria, Señor, tu gloria caiga, Señor, sobre nosotros de manera poderosa. Traigas esos milagros, esas señales que tú has prometido, Señor. Que traigas esa respuesta, Señor. Pero quizás soy yo el que he estado estorbando. Quizás soy yo, Señor, el que he estado estorbando, Señor, lo que tú quieres hacer. Te pido, Señor, que me perdones. Que me perdones si he estado estorbando, Señor, para que tú obres mi milagro, para que tú obres lo que he estado pidiendo.
Pídale perdón a Dios un momento solamente. Dígale: Señor, perdóname si he estado estorbando yo, Señor, para que tu mano se mueva poderosamente, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Perdónanos si hemos estorbado, estado obstruyendo, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de nosotros, en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos. Ahora tomes un tiempo ya para recordar esa petición. Tome un tiempo para recordar ese milagro. Tome un tiempo para recordar esa petición en el nombre de Jesucristo. Dígale: Señor, en esta hora, Señor, te presento una vez más. Esta es la petición que he estado pidiendo desde hace tiempo. Ese es el milagro de lo que te he estado pidiendo, Señor. Ya desde hace tiempo, Señor, he estado pidiendo esta necesidad. He estado pidiéndote por ese milagro, Señor. Queremos que tú respondas, Señor. Queremos que tú respondas. Tenemos algo más grande. Tenemos un reino inconmovible en medio de nosotros. No tenemos el templo de Salomón, ni tenemos el de Zorobabel. No tenemos, ahora nosotros somos ese templo tuyo, Señor. Ahora somos ese templo tuyo, Señor. Ahora hemos recibido inconmovible, hemos recibido un reino inconmovible, Señor. Hemos recibido tu reino, tu gloria está en medio de nosotros, Señor Jesucristo. Ahora te recuerdo en el nombre de Jesús. Empieza a orar por su milagro, empieza a orar por su petición, empieza a declarar esa petición, empieza a declarar ese milagro en su vida, empieza a declarar, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos un mover, Señor, sobrenatural sobre esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Yo estoy convencido que no hemos visto lo milagroso, que no hemos visto lo poderoso que tienes para esta iglesia, Señor. No hemos visto el derramamiento del Espíritu todavía, no hemos visto el crecimiento, Señor Jesús, todavía, Señor. Señor Jesús, yo sé que tú tienes algo más grande para nosotros. Yo sé que tú tienes algo más grande para esta iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su voz, levante su voz. Empiece a orar por ese milagro. Empiece a declarar esa sanidad. Empiece a declarar esa sanidad en el nombre de Jesucristo. Empiece a declarar. Empiece a declarar ese milagro. Si es un milagro X de enfermedad o un milagro, si es lo que sea, declarar en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Visita tu iglesia, visita tu pueblo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria. Con tu gloria. Casa con tu gloria. Acá uno, Señor, llena con tu gloria. Será mayor que la primera. Aleluya. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Llena, 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 Señor. Llena esta casa. Ven y Llena esta casa con tu gloria. Con tu gloria. Llena esta casa, Señor, con tu gloria, Señor. Esta casa. Y alabas y alabamos en el nombre de Jesucristo. Toca vidas, será mayor. toca vidas, toca los corazones. En el nombre de Jesucristo. Aumenta en mí. Nombre de Jesús. Gloria, oh Jesús. Llena, llena, llena. Llena esta casa. Ven y Llena esta casa con tu gloria. Con tu gloria. Esa petición que tiene tiempo, Dios la va a responder en el nombre de Jesucristo. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí. Aleluya. Tu gloria, oh Aleluya. Jesús. Hay una gloria nueva, hay una gloria postrera, hay algo nuevo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Ven y llena esta casa.
gloria. La gloria postrera Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ahora vamos a terminar con esto. Vamos a ponernos los que están de rodillas de pie en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer esto en el nombre de Jesús. Hace la semana pasada estábamos en una actividad y un evangelista dijo esto, se me hizo tan interesante que lo quiero hacer. Él dijo que Dios responde a través de la fe. El escritor de Hebreos dice que es pues la fe, Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Dios responde a la fe. Y decía, Dios no responde a nuestras lágrimas, porque si Dios respondiera a nuestras lágrimas, nuestros milagros hubieran pasado desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces no hemos derramado nuestra alma y nuestras lágrimas se han derramado por una oración, por alguna petición, y derramamos nuestras lágrimas y como decía, como que si estamos mendigando a Dios, como que queremos convencer con nuestras lágrimas a Dios que tenga compasión. Y se me hacía tan profundo y tan cierto. Él dijo, Dios no responde a través de mis lágrimas, Él de mi fe. Si yo creo, Él lo va a hacer. Si yo lo creo, si yo confío, Dios lo va a hacer, porque Dios responde a través de la fe. Pero también dijo esto, después de haber orado, ya oramos, ya le decimos, Señor, ahí está. Él decía, vamos a sellar esto con alabanza. Vamos a sellar esta oración con alabanza. ¿Qué es esto? Que vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios. Y esto que hemos orado, los que pasaron a este altar confiando y creyendo, Dios lo va a hacer. Pero usted séllelo con alabanza. Dele gloria, dele honra, dele alabanza a Él. Tome un tiempo para darle gloria a Él. Dele gloria a Él. Selle esa petición con alabanza. Selle esa petición con alabanza. Dígale, Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Abra su boca, alabe a Dios, bendiga a Dios. Abra sus labios y dígale, Señor, te alabo, Jesús, te alabo, Señor. Yo sello esto con alabanza. Dígale gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Esta petición mía, yo la sello con alabanza. Yo te alabo, Señor. Yo te glorifico, Señor. Yo te exalto, Señor. Vamos, alabe a Dios unos segundos. Alabe a Dios unos segundos. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Dele gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Damos gloria a tu nombre, Jesús. Damos gloria a tu nombre, Señor. Gloria, 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 gloria. Glorificamos, Dios. Tu iglesia te glorifica. Este día te da gloria, Señor. La 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 bacataya la alabanza. Y bacataya la alabanza. La 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 bacataya la alabanza.